Buenos días, señoras, señores y jóvenes, hombres y mujeres. Soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con más de 40 años de ejercicio profesional, pero debo decirles previamente que yo cuento con el ingeniero de sonidos, el señor César Paredes Cubas, a quien le agradezco cada sábado porque este programa, aparte que se da en las ondas de Radio Máxima 95.3 FM, también es con el concurso de él. Hablo también de manera muy escueta de Samanápac, creo, un hostal de primera en Ollantaytambo, que es de mi consuegra. Pero no es por eso, sino que es un sitio paradisíaco. Bueno, el conocimiento, como le digo, que tengo como abogado es fruto de recortar desde el año 1968 del Diario Oficial del Peruano las normas jurídicas más importantes, las sentencias más importantes tanto de la Corte Suprema de Casación, de todo tipo de las áreas del derecho, como del Tribunal Constitucional en sus 7 procesos constitucionales. También recorto lo que manifiestan los más experimentados abogados o abogadas en cada área del derecho, que es la doctrina. O sea, de las 3 fuentes del derecho, yo bebo en el Diario Oficial del Peruano. Entonces, yo debo iniciar este programa con algo que tengo que decirles reiteradamente. Los causantes de esta situación de corrupción terrible es porque hay empresas millonarias como la Sosmer, como Yanacocha, ¿no?, que pagan directo o indirectamente a las encuestadoras para que nos den resultados de seres como Keiko Fujimori, que con sus hermanos tiene un problema terrible de peculado, de delito. Ellos han obtenido más de 3 millones de lo que estaba programado en el Servicio de Inteligencia Nacional de las 3 armas como de la Policía Nacional del Perú. O sea, está Keiko, Kendi, Sachi y Hiro. Entonces, ¿cómo es posible que esta situación de corrupción, ¿no?, estas empresas inmorales, con estos medios de comunicación inmorales, antes yo hablaba de complicidad, hay coautoría, o sea, los autores mediatos de estos son los dueños de estas empresas mineras, ¿verdad? Roque Benavides, ¿no? El otro, el de la Sommer, que acabo de ver en el semanario de Hildebrand, algo increíble, para que ustedes se den cuenta. En España tienen un problema terrible de corrupción. Aquí aparece: la casa matriz de la Sommer Grupo México acaba de ser acusada de corrupción después de amañar un proceso de licitación para reabrir una mina polimetálica en Andalucía. ¿Me entienden ustedes? O sea, esa cuestión que ha pasado con Pepe Julio, lo que sea, que es un ser también de lo peor, un Judas, ¿no?, es porque hay empresas como esta, ¿no?, que pagan, que coimean, ¿me entiende? Y le voy a decir lo siguiente: hay un Juan Carlos Seguren, tremendo sinvergüenza, ¿no?, el congresista, y se puso muy macho no sé con quién, ¿no? El caso es: este condenado congresista recibió de una empresa filial se le llama a una entidad, digamos, cuyos dueños están vinculados a otras entidades, o sea, de Yanacocha, donde Roque Benavides es el amo y señor. Entonces, estas empresas pagan, ¿no?, para que salgan en las encuestas
Keiko Fujimori, Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, Alejandro Toledo Manrique, Pedro Pablo Kuczynski Godard, este hombre que fue 5 años presidente del directorio de Elnor, y cuando fue ministro con el presidente Alejandro Toledo, otro condenado del diablo, ¿no?, que tiene el problema de las firmas falsas, el caso de CONACEP, que ahora se llama Superintendencia de Mercado de Valores, y ahora último tiene lo de Coteva, ¿no? Entonces, este Kuczynski, cuando fue ministro, se opuso a que le cobraran 1.000 millones a Edenor. Si usted tiene un problema de 300 soles con la SAT, o sea, la Superintendencia de Administración Tributaria de la Municipalidad, o con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, le quitan hasta los zapatos. Por eso, cuando yo veo, sinceramente, que una tienda donde 2 madres, creo, solteras trabajan ahí a sus niños y de repente no sabían algo por el estilo, ¡pum!, le clausuran el negocio y esa gente deja de comer con sus hijos. O cuando estoy caminando y grito estentóreamente, ¿cómo es posible, le digo, que vengan a una señora que está vendiendo, digamos, sus caramelos, que es el fruto de su capital, se lo quitan, ¿no? O sea, son recontra valientes. Este condenado de Oscar Luis Castañeda Locio, ¿no?, que es muy macho a través de estos agentes municipales, ¿por qué no se dedica a presentar el SNIP? ¿Por qué no se presenta por él, digamos, lo concerniente a la licencia social, a la licencia ambiental? ¿Dónde está el machazo del del Contralor General de la República, Fuad Curi? Es muy macho para retirarle el dinero a las alcaldías de Islay, porque se presume que están utilizando el dinero del Estado para sufragar los gastos de las protestas. Oiga usted, Fuad Curi, un tipo incapaz, ¿por qué le digo? Porque no tiene, podría tener, digamos, la capacidad profesional para descubrir y hacer los hallazgos, ¿no?, en diversas entidades públicas. Pero ¿por qué no va al Congreso? Si el artículo 82 de la Constitución le ordena a usted supervisar a todas las entidades públicas, ¿o usted cree que el Congreso de la República es un ente, una entidad privada como Saga Falabella, como Ripley? No, sino que ¿por qué, por ejemplo, en el tiempo de Castañeda también, si mal no me acuerdo, porque usted fue elegido el 2009, ¿por qué no actuó con el caso de la OIM, donde se refugió y se blindó Castañeda para que la Contraloría no le supervisara los 1.300 millones que gastó? ¿Por qué ahora, teniendo en cuenta de que él es un iconoclasta, está violando todas las disposiciones referentes a la inversión pública? No hay SNIP, ¿no? No hay el cumplimiento de la licencia social, de la licencia ambiental. Aparte que el Congreso, con más del 90% de congresistas con ilícitos penales, por supuesto que yo digo que el día que vaya a la Contraloría, creo que va a llegar al 90 y tantos por ciento, al 98, 99%, ¿no? Es que es así este Perú, y creo que es practicable en los demás países, donde las empresas tienen plata, ellos pagan directo o indirectamente a las encuestadoras para que nos muestren Keiko Fujimori, una mujer indeseable políticamente, Alan Ludwig García Pérez, 9%, otro delincuente, expresidente,
Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, 8%. Kuczynski, le acabo de decir. Y acabo de ver también una publicación, no sé si la habré traído por acá, referente al señor César Acuña Peralta, donde determinan que un cargo, ojalá que yo lo encuentre, de César Acuña Peralta, yo tengo ahí, es criminal. O sea que este postulante, que tiene sus compañeros de promotores para mantener este statu quo de exoneración tributaria, de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución, para los centros educativos sin fines de lucro, es con recontra fines de lucro. Imagínense que la mujer de él aportó 700.000 y después cambió más 37 vehículos, ¿no?, para Castañeda Locio. Él ha sido encontrado, independientemente de esta, digamos, de esta acusación fiscal que acá está, creo que aquí está, a ver, espero que esto sea, si no lo puedo encontrar, pero ojalá que lo ubique, porque esto es criminal. Se nos vende la idea a través de los periódicos, que son los cómplices de esta corrupción. Acá está, ya lo encontré, miren ustedes, creo que pueden apreciar, esto ha salido en correo, a ver, ¿puede salir esto? Sí, sale ahí. Fiscal pide cárcel para César Acuña. Esto ha salido el domingo 10 de mayo. Dice acá, la Fiscalía Anticorrupción de Trujillo solicitó 6 años de prisión efectiva para el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, por el presunto delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo por la subvención de 57.000 que la comuna de Trujillo entregó al cineasta Santiago Viteri Vargas. Independientemente de esto, se le mostró en videos donde disponía de los recursos del Estado. Esto no puede ser posible, definitivamente. Esto es inaceptable. Y salió su empleado, el congresista Luis Iberico Núñez, para ahí oponerse. No, ahora no son medios probatorios los videos. Antes él aplaudía el video Montesinos Curi, pero ahora, como están afectando, están lesionando a su empleador César Acuña Peralta, él se opone. Por eso yo digo, Luis Iberico Núñez, al que lo tuve en mi programa, en los últimos, cuando yo tenía en Radio Cadena, pensando que era un buen tipo, ¿no? Inclusive el último 29 de junio del 2000, él estuvo presente. Y en Radio Cadena, me acuerdo, iba a los 3 sectores, C, D y E, ¿me entienden? Por eso fue elegido él. Qué lástima, ¿verdad? Es la misma lástima que tengo por el caso de Pepe Julio, tremendo desgraciado, por Dios, ¿no? Y así hay. Yo les he señalado que en el diario Perú 21, en el año 2003, creo que así apareció, el 21 de diciembre, de que varios gerentes de una entidad estatal, más el gerente general, pese a que había una disposición presupuestal que no se podía conceder ningún beneficio económico, ellos se dieron un beneficio económico de cerca de que más o menos era 397.000 nuevos soles. ¿Quiénes eran estos? Eran unos que en el Partido Perú Posible habían creado una escuela, ¿no?, de orientación política, ¿no? Y uno de ellos,
decía que era un religioso terrible, ¿no? Decía que había que subir hasta un cerro en La Molina, que eso era más o menos entre ir y venir, eran 4 o 5 horas, como un acto de sacrificio. Uno de los que estaba metido en esto era él, y el otro era el jefe de la asesoría legal de, no me acuerdo, Vázquez, ¿cómo se llamaba este condenado del diablo? ¿No? Habían formado una escuela, ¿no? O sea, es como haber puesto una prostituta de madre piora en un convento, o un pedófilo, ¿no?, de director de un colegio de niños. Por eso le digo, debemos de cuidarnos. Yo siempre he dicho, hay una cosa, les digo, ¿no? Yo no soy un San Martín de Porres. Si yo veo a Jennifer López o a Angelina Jolie, que son dos tipos de sentimientos diferentes, a mí me complace terriblemente verlas, ¿no? No, es un esparcimiento para mí, pero eso no tiene nada que hacer con la honestidad, con la honradez, ¿no? ¿Me entienden ustedes? Entonces, yo digo, no se puede permitir a un familiar que actúa ilícitamente. No se puede aceptar que a un amigo tenga conductas ilícitas. No podemos aceptar de ninguna manera que un compañero de una institución cometa ilicitudes. Tenemos que denunciarlos, porque debemos de higienizar nuestra familia, nuestro marco amical, nuestro campo institucional. Por ejemplo, yo pensaba que este condenado Emerio Amoretti Pachas, que lo conozco cuando mi estudio estaba en Lampa y él trabajaba con Luis Roy Freire, inclusive una vez yo le dije a él, oye, dile a Roy Freire que es un condenado del diablo, él era mi profesor de derecho, pero no te lo permito, sí, dile. Y después me encontré así. Antes yo lo saludaba con un respeto terrible a Roy Freire, pero por primera vez le di una mirada torva, por Dios, una mirada fiera, de la cólera. Uno tiene que utilizar su profesión para defender las causas justas. Orabun causas Deus, dice nuestro lema. Pero el abogado que defiende a narcos, que defiende a delincuentes, ni hablar. Yo podría defender a alguien, creo que alguna vez, sí lo he hecho. Una vez a una persona que cometió un delito, yo le dije, yo la voy a defender, pero usted tiene que aceptar desde el comienzo que usted ha delinquido. Y Dios me ayudó, ¿verdad? Dios me ayudó, porque con su confesión sincera se le dio una sentencia suspendida. Y aligeramos la administración de justicia. ¿Me entienden ustedes? Ni hablar. A mí también me pasó un caso. Yo intervine y yo dije, oiga, esta persona y usted está... Me cortaron, no me importa. Pero a las personas que les encanta que la plata le venga sola prácticamente, porque ellos ni hablar, ¿no? Entonces, este condenado de Mario Amoretti Pachas, que era uno de los que trabajaba con Roy y ahora es decano, este condenado se ha permitido decir, lamentablemente, ante un congresista que no sabe derecho, Mesías Guevara, creo, ¿no? Hoy la comisión esta que está pidiendo el apersonamiento de Javier Villestein puede incurrir en delito de abuso de autoridad. ¿O este Pachas es un ignorante del diablo? No, ni hablar. Lo que pasa es que él es un abogado penalista y Javier Villestein es especializado en lo penal. ¿Me entienden ustedes? Entonces, esto también que acaba de pasar ahora último, que quisiera acordarme, no sé qué bestialidad ha dicho este decano del Colegio de Abogados. Quisiera, ojalá, acordarme, pero ya tiene este antecedente con Javier. El artículo 97 permite al Congreso, no solamente porque el artículo 102 les enseña, o mejor dicho, establece como una función pública de primer orden al Congreso, es que la Constitución no sea violada,
la investigación. Y este artículo 97 precisamente crea la facultad a las comisiones investigadoras de pedir el apersonamiento de cualquier persona, sea funcionario público o sea funcionario privado, y que este decano, por eso cuando él habló mal de un gran amigo, Julio César Trujillo Mesa, yo le dije, justo en el caso este yo le dije, te voy a entregar una carta que le he remitido al buen presidente Evo Morales Ayma, creo que en diciembre, algo así por el estilo, en donde yo le decía que de conformidad con la ley de migraciones y la ley de refugiados, uno era 370 o 52, yo la había analizado, corresponde que la Dirección de Migraciones de Bolivia expulse por haber un ingreso irregular de Martín Antonio Belaúnde, ¿no? Y aparte, la ley de refugiados establece que no procede, ¿no?, ser calificado como refugiado aquel que tenga un mandamiento penal, ¿no?, jurisdiccional, de captura. Ya me dijo, y se lo envié a su email, pensando que él era un decano que actúa a favor de la seguridad jurídica del Estado de Derecho. Un decano que diga se puede incurrir en abuso de autoridad, él no es ignorante, porque él es especialista en derecho penal. Es decir, por Dios, ojalá que termine este condenado su mandato, porque con él no hay ningún pronunciamiento, ¿verdad?, en contra de los temas más importantes de nuestro país. Yo, qué lástima que en este momento no pudiera acordarme del segundo punto, tremendamente vituperable de él. Espero que en el próximo programa, yo con el tiempo correspondiente, puedo decirle en qué otra barbaridad jurídica ha incurrido este decano, ¿verdad?, del Colegio de Abogados. Pero ya ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, ya con los elementos de juicio que le estoy dando, que un decano que representa ser el non plus ultra, es la máxima expresión, la excelencia de los abogados, diga una barbaridad, puede incurrir. O sea, la Constitución, el artículo 97 es una estupidez para él. No, sino que hay intereses creados, ¿me entienden? Entonces, este síntoma inequívoco de corrupción en todos los entes constitucionales, Presidencia de la República, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, allá hay alguien, esa María Luz, de la representante de los enfermeros, ¿acaso hay un miembro del Congreso que de conformidad con los artículos 99 y 100 no la haya acusado constitucionalmente? Ahora, ¿cómo es posible que el único voto en discordancia y en solitario haya sido emitido por ella a favor de Carlos Ramos Heredia? Ojalá que haya, espero, por ejemplo, Verónica Mendoza. Voy a ver si esta es la coyuntura para yo proporcionarle los elementos de juicio a esta señora congresista, para que se pueda, ya va a salir, pero no es por el hecho, porque la ley establece que 5 años después de haber dejado el cargo pueden ser procesados también. Pero también yo digo, qué lástima que haya pasado con este movimiento del padre Marco Arana, pero mejor que sea así. Yo creo que las cosas son mejores así. Cuando ustedes conocen que un familiar es un desgraciado, es mejor conocerlo así. Cuando ustedes conocen que un amigo es un desgraciado, yo he tenido ahora hace el año pasado una oportunidad
de alguien que verdaderamente es compañero de una institución. ¿Verdad? No quisiera, pero uno debe rechazar a estos seres. Yo siempre lo he hecho. Cuando he encontrado a alguien incorrecto, o me he ido a las manos, o me he trompeado, o si es mujer, o algo así por el estilo, he preferido retirarme. O lógicamente cuando yo he explotado, me han destituido, me han despedido. Pero yo no puedo estar con alguien que actúa ilícitamente. Entonces lo que yo les digo, debemos higienizar nuestras familias, debemos de sanear el marco de nuestros amigos, debemos de actuar para que en el marco institucional no hayan compañeros, y si lo hay que acusarlos, porque acuérdense, el familiar que actúa mal con otros familiares. El amigo que actúa mal con uno, actúa mal con otros amigos. Y verdad, en este caso me acuerdo, un amigo me vino a decir: Javier, se ha portado mal en esta entidad. Y verdad que la extensión de mi vida me ha confirmado esto, por los actos. Dios dice: por los frutos los conoceréis. Entonces también en lo institucional, donde uno está en una empresa, en una asociación, en un colegio, uno debe señalar quiénes son los desgraciados, quiénes son los que actúan ilícitamente. Entonces, yo les digo, tiene que ser claro para ustedes, señoras, señores y jóvenes en general. Los dueños de estas empresas, como Roque Benavides, ¿se acuerdan ustedes que ahora ha salido un fulano, miembro de la CONFIEP, miembro de la CAPECO, Belisario, creo, ¿cómo se llama este condenado? Yo lo había apuntado por acá, creo que este es, ha cometido defraudación tributaria, ha falseado los documentos y está ahora en situación de fuga. O sea, ¿cómo es posible el pepecista, que es ahora el presidente de la CONFIEP, ha dicho en realidad, Luis Lelio Valareso? Acá la Cámara Peruana de la Construcción emitió hoy un comunicado en que aclaró que no tenía conocimiento de la existencia del proceso judicial que tenía la empresa Valareso Contratistas Generales, Pacongesa, representada por su expresidente de CAPECO. El gremio constructor señaló que corresponde que a Lelio Valareso tenga que ponerse a derecho. Dice: la institución siempre ha propuesto y defendido que sus asociados actúen dentro de las más estrictas normas éticas y morales, como corresponde a todo empresario, así como el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Yo les he hablado también de la familia Miro Quesada, los dueños del Grupo El Comercio. Ellos, en el tiempo del delincuente Alberto Fujimori cometieron defraudación tributaria solo por 18 millones de dólares, que si se hubiera destapado todo hubieran encontrado más. Entonces, los empresarios como Lelio Valareso, como Miro Quesada, como la Sovner, ellos son referentes de moralidad, referentes de personas intachables, irreprochables. ¡No! Son precisamente las que pagan a las encuestadoras
para que nos metan los oídos Alan García Pérez, Pedro Pablo Kuczynski Godard, César Acuña Peralta, Keiko Fujimori, para que ellos sean los presidentes de la República, porque ellos sí, como este condenado que tenemos, el que mató en Madre Mía y pagó al testigo Moisés Ollantumala, ¿no?, les defienda sus intereses. ¿Y cómo lo hacen? Con las encuestas, donde hay un grupo, somos 30 millones, que no pasan de miles, ¿no?, en donde dice, refleja 30% Keiko Fujimori, con una indecencia, con una falta deontológica, con una falta de moral, de ética, ¿no? Primero, pero lógicamente, ¿y quiénes son los que diseminan, con los que difunden los medios de comunicación? El comercio, precisamente, correo, para inundar los ojos. Ahí se ve los primeros planos, 30% Keiko Fujimori, 9% el delincuente Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, ¿no? Y los otros también, con ilícitos penales. Esto es inadmisible, por Dios. Entonces, yo lo que quiero es que vean claro eso ustedes. Las empresas millonarias crean este tipo de políticos y a cada rato nos golpean. O sea, salen en la televisión, se escucha en las radios, se lee en los periódicos, se ve en la televisión. 30% Fujimori, el delincuente Alan García. Y yo les digo lo siguiente, para mí, digamos, los dos forjadores de esta gran corrupción que hay en el Perú son los dos delincuentes expresidentes del Perú. El primero, Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, que dio la ley 24801 el 14 de mayo de 1988, en donde él, de acuerdo con la Constitución de 1979, debió oponerse, porque para eso la Constitución de 1979, como la de 1993, faculta. Y aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo pasó cuando yo fui entrevistado por Diario La Primera, cuando hice un estudio de la sentencia de Orlando Álvarez, y encontré que se apoyaba en una ley que el gobierno de Chile, Ricardo Lagos y su Congreso, a los 8 días de haber ingresado Fujimori, cambió la normatividad de la extradición pasiva. Hay extradición activa y pasiva. Extradición pasiva es cuando un gobierno, Verbigracia, por ejemplo Chile, recibe del Perú el pedido de extradición. Cuando el Perú, por ejemplo, para el Perú es una extradición activa. Entonces, ahí encontré que había una disposición que se había dado por el gobierno de Chile, en donde también la Constitución de Chile, que le he estudiado, determina, porque no hay nada nuevo bajo el sol. El presidente debió haberla reparado, observado en todo, en parte, igual como lo que hay acá. Ya le he dicho, no hay nada nuevo, ¿no? Por eso yo estudié la ley de migraciones de Bolivia, porque ya había estudiado la ley de migraciones por la cual Chile debió expulsar a Alberto Fujimori. Entonces ahí yo establecí que cómo era posible que de la norma antigua decía presumir, cuando se presuma el delito de la persona a extraditar, él lo cambiaron y dice, había que acreditar el delito. Miren, cuando un delincuente, Verbigracia, Alan García o Fujimori, dicen, aunque Fujimori sí ya lo hizo en una sentencia, ya aceptó haber cometido delito de peculado, pero por lo general los delincuentes dicen, yo no maté, yo no robé. Entonces, ¿cómo? Era increíble. Entonces, inclusive yo envié mi código procesal constitucional, donde ahí uno de los capítulos era la forma como el gobierno ejecutivo congresal, porque era mayoría absoluta de los fujimoristas, había
prácticamente conculcado los derechos de todos los entes constitucionales, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Jurado Nacional de Elecciones, salvo el defensor o la Defensoría del Pueblo. Entonces, vuelvo, esta ley 24801, ¿no?, en donde no fue observada por el delincuente Alan Lugo y Gabriel García Pérez, con mayoría absoluta en la Cámara de Senadores, presidida por Jorge Lozada Estamburi, y en la Cámara de Diputados Luis Alba Castro, esta ley mató la lucha contra la corrupción. ¿Qué decía esta norma? Que el Contralor General de la República, cuando había indicios razonables de enriquecimiento ilícito de algún funcionario público, podía levantar el secreto bancario y la reserva tributaria. Ustedes saben, ustedes deben saber que si esta norma estuviera vigente, ¿cuántos Alan García, cuántos Fujimori, cuántos Castañeda, cuántos Toledo, cuántos Carlos Ramos Heredia, cuántos Peláez Bardales, que se le levantase el secreto bancario, estuvieran encarcelados? Eso fue lo que hizo este partido aprista, de lo peor, por Dios. Con esto, el arma terrible para combatir la corrupción, la mató. No quiero hablar de la otra norma que le ha permitido, como lo dijo Alberto Quimper, la plata la tiene la esposa Pilar Nores de Alan García, porque también se derogó la norma por la cual está obligado el funcionario público a acompañar la declaración jurada de la cónyuge y de los hijos. Esto es lo que he hecho. Y ahora, ¿qué es lo que hay? Un narcoaprismo. Ustedes están viendo en los medios, aparece que Oropesa tenía un control en aduanas, en la policía, en el terminal marítimo. Aquí está. Coronel, acá dice, a ver, podría ser más, esto me impide, por Dios. Acá, a ver, acá dice bien claro, a ver, ahí está. Policías, a ver, yo le leo acá, qué lástima, dice coronel y comandante investigados por presunta relación con Oropesa. Esto ha salido en el diario La República el miércoles 13 de mayo. Y aquí están los dos, Marco Palomino Castilla y Rafael Jesús Livia. A ver, así es. Yo en realidad tengo... Aquí están los... ahí está. Ahí están los dos. Ahí están los dos. Sobornos a policías en el caso de Orellana. Acá en el diario Correo, policías en envío de drogas del Callao. En celular de Oropesa habían unas 200. Miren, aquí está. El Callao. Involucran en la República, domingo 10 de mayo, involucran a trabajadores portuarios y más policías en tráfico ilícito de drogas. A ver. Ahí está, ahí está. Involucra, ahí está. En realidad, es algo terrible que hay en el Perú con esta corrupción propiciada por los dueños o por las empresas millonarias como las mineras y todo el resto. Todas las empresas millonarias, por ejemplo esa, la que producen fármacos, ahorita están en una lucha terrible. Pero no tenemos un presidente como Evo Morales Ayma, uno que defiende el bien común, el bien de la mayoría, no el bien de las minorías, de estas empresas que producen fármacos. Ya les he dicho, hay una diferencia de un décuplo entre el valor, el precio de los fármacos acá en el Perú
frente a los de Bolivia. Esto es criminal. ¿Por qué razón? Porque condenados como Mario Vargas Llosa promueven que todos los gobiernos sean liberales, o sea, donde el Estado no debe participar. Dejen que los precios de los fármacos suban, allá que la gente trabajadora que no tiene recursos muera, porque no tiene la capacidad económica para comprar esos remedios. Los malditos desgraciados son el marqués español. Desgraciado, por Dios. Yo se lo diría de frente a este condenado, como hombre, ¿verdad? Desgraciado, por Dios, me da cólera, porque cuántas personas pobres hay que no tienen, ¿verdad?, recursos, y todavía les quieren aumentar el precio. Eso es porque hay gobiernos liberales, y estos dueños, estas empresas millonarias, promueven la candidatura de estos políticos. Precisamente, ¿por qué? No les interesa el aspecto delictual de ellos, sino porque estos van a hacer lo que ellos quieren, como lo están haciendo ahora con este Ollanta Moisés Humalatazo, que habla del diálogo. Puede haber diálogo, por Dios, cuando la gente que vive de esto, de la agricultura, ¿no? ¿Por qué no vamos a llamar a Pepe Julio, no sé cómo se llama este desgraciado, si no es la gente? Yo les he enseñado, les he mostrado los campos de cultivo en Islay, en el Valle del Tambo. Eso es lo que le da rentabilidad a ellos. Por eso yo digo, haciendo un parangón, una comparación, este desgraciado que vive en Santiago de Surco, en Castrat, que le digan, ¿sabe qué? Usted tiene que salir con sus 3 hijos y su esposa, porque aquí hemos encontrado oro. En el supuesto caso que deje de ser presidente, ¿él qué diría? No lo aceptaría. Yo vivo acá, vivo con mis hijos, con mi esposa. Él no puede aceptar este principio particular, pero que es masivo en Islay. Es un maldito desgraciado, por Dios, cobardón, ¿verdad? Entonces, yo le digo, ¿quién ha causado esta corrupción total en el Perú? El APRA y el fujimorismo. Había una cosa de lo cual estaba envanecido José Antonio Peláez Bardales en relación a Fernando Lasso. Dijo, Fernando Lasso, aprista como él, ha hecho algo importantísimo para el Ministerio Público. Cuando él llegó, habían 5.000 fiscales. Ahora hay 15.000, yo diría 10.000 corruptos. ¿Por qué razón? Yo tengo varios casos, pero voy a hablar particularmente, y lo saco de las noticias, que yo veo en los periódicos. Acá hay un periodista, Rodrigo Cruz Arana, y he visto otro también, dice, no solo el fiscal supremo Carlos Ramos Heredia integraría la red de impunidad que estaría beneficiando al presidente regional de Ancash, César Álvarez, el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, también ha sido acusado de ser cómplice de este encubrimiento. De acuerdo a la documentación, el titular del, ya te digas esto, del Ministerio Público sancionó y en algunos casos separó de la institución a los 11 fiscales que investigaron y denunciaron las irregularidades de la gestión de César Álvarez Aguilar en Ancash entre el año 2011 y el 2013. Este hecho fue denunciado por el congresista Modesto Julca a comienzo del año pasado ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Aquella vez pedimos, dice él, que se investigara al fiscal Peláez justamente por los cambios que se hicieron a los fiscales que se atrevieron a investigar en Ancash el caso de la Centralita. El Consejo Nacional de la Magistratura acordó iniciar una investigación. Julca señaló que si el referido colegiado continúa con esta inacción, bueno, una inacción con Vladimir Paz de la Barra, que su hijo era asesor de César Álvarez. Un día le dije de frente a este Vladimir Paz de la Barra, oye, porque yo lo promoví a él para que fuera decano en Radio Cadena. Yo hablaba de él muy bien, pero después he hablado como a Pistón
él defendió a uno de los apristas que había sido destituido, y mi hija me dijo: papá, tú que hablas muy bien, y mi hija es más radical que yo, es abogada también, ¿tú hablas bien? ¿No te has dado cuenta que estás defendiendo a unos apristas de lo peor? Porque fuera un aprista con... No, de lo peor. Y ya de ahí comencé a pensar, y por eso ha tenido que irse antes que lo destituyan. Para mí deben destituirlo para que nunca en su vida Vladimir Paz de la Barra pueda ser un funcionario público. Por eso yo quisiera que este movimiento de este ex sacerdote Marco Arana con otros más pudieran con su gente ir al Congreso y modificar la Constitución para que nunca un funcionario que está metido en estos casos de corrupción o que atenta contra los bienes del Estado a perpetuidad sea castigado, para que nunca ingrese a la administración pública. Saben que el Código Penal establece una inhabilitación de 5 años máximo, y la Constitución establece 10 años. Esta es una porquería normativa en nuestro país. Entonces acá dice que presentará una denuncia constitucional contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Falta una, esa la de enfermería. Ojalá, la plata no me viene sola, yo tengo que trabajar para vivir. Pero de todas maneras me voy a dar tiempo para contactarme con la señora Verónica Mendoza para que ella presente una acusación constitucional contra esta representante de enfermería, que es de lo peor. Acuérdense de lo que yo he dicho antes. Ella favoreció a la fiscal que la estaba investigando, que podía formalizar denuncia penal. Al final ella no formalizó, y ella con su voto contribuyó a ratificar a esta porquería de fiscal. Entonces, los 4 magistrados que allanaron el inmueble denominado La Centralita, del local de espionaje de Álvarez, fueron separados del Ministerio Público por disposición del fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales. Ellos son César Jiménez, Francisco Estrada, Miguel Ángel Vilca y Cristian Aceijas. Una de las formas procedimentales para que intervenga un fiscal es que tiene que tener el apoyo del mandamiento judicial. Había un mandamiento judicial para hacer esa intervención. Pese a eso, este condenado fiscal de la Nación lo destituye por abuso de autoridad. El fiscal César Jiménez, quien fue despedido por Peláez por allanar el establecimiento conocido como La Centralita, inmueble donde funcionaba la productora de Martín Belaúnde y donde el congresista Heriberto Benítez alquilaba un departamento, ¿no? Respaldó, dice, la decisión de Guevara de contrastar la versión de ellos y del ex fiscal. Estos fiscales fueron despedidos por Peláez porque violaron los derechos de los investigados. Es increíble, ¿no? Dice, a estos 6 fiscales se suman otros 7 magistrados que fueron sancionados por el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, luego que investigaran presuntas irregularidades en la gestión de César Álvarez. Es el caso de Segundo López Sotelo, quien fue removido de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario del Santa el 4 de marzo del 2013, luego de que intentara reabrir el caso de La Centralita y que solicitara interponer una denuncia contra Álvarez. Del mismo modo, el magistrado José Luis Checa Matos, quien fue removido de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Huaraz, después de formalizar diversas denuncias contra el presidente regional de Ancas y otros funcionarios por delitos de corrupción. A través de la resolución número 495-2012 MPFN, o sea, Ministerio Público Fiscal de la Nación, firmada por José Antonio Peláez Bardales, se decretó la abstención del cargo del fiscal Checa. Concretamente, a Peláez se le procesa por haber removido del Ministerio Público a 10 fiscales provisionales que investigaban hechos de corrupción y crímenes. Acuérdense que no solamente era hecho de corrupción, había un señor Nolasco, creo, que fue muerto por Arroyo Álvarez. O sea, esto no se agotaba
en la cuestión dineraria, pecuniaria, no, sino en la vida de los opositores de César Álvarez. O sea, este Consejo Nacional de la Magistratura, con nuevos miembros, pero con esa, no puedo hablar, una barbaridad, ¿verdad?, correspondiente a esa representante de las enfermeras que en julio debe salir. Es decir, por Dios, estos magistrados, estos fiscales, habían recibido información de que en dicho edificio funcionaba un centro de planificación de operaciones ilegales del aparato de César Álvarez, del presidente regional de Ancash. Y entonces, como parte de sus pesquisas, decidieron allanarlo con una orden judicial, fiscal de la nación. Se supone, yo ya he dicho que usted obtuvo el cargo de fiscal supremo en un examen donde Maximiliano Cárdenas, ya me acordé que era el presidente de la comisión, ya le dije, oiga, ¿cómo es posible que todos los que postulan vienen acá con unas maletas llenas de libros? Así ingresó a ser fiscal supremo este José Antonio. Ustedes lo vieron en el caso de penal de Alberto Fujimori. Había una incapacidad de oratoria de este fiscal, pero felizmente Guillén, él sí fue el artífice de esta acusación fiscal contra Alberto Fujimori, porque cuando entraba a tallar el fiscal José Antonio, había una diferencia abismal entre un tipo que manejaba bien los expedientes, ¿no?, entre Guillén y Peláez Barrales. O sea, esa acusación fiscal se llevó muy bien por Guillén y deficientemente por Peláez. Entonces, los fiscales por esta actuación fueron denunciados y separados posteriormente por Peláez Barrales. También han habido otros fiscales, el caso de Jenny Vilcatoma, ¿se acuerda la procuradora? La que fue maltratada por el cobardón ministro del Interior, Belisario Urresti Helera, desgraciado. Por eso le dije, esto tiene que decirlo un hombre, no te lo puede decir una mujer. El hombre que le dice algo así a una mujer es un cobarde. Los días yo le decía en mi programa, cobardón, ¿verdad? Y su adjunto Juan Toledo Calero reabrieron la investigación del caso de la Centravita, que había sido archivada. En su resolución, la entonces fiscal Vilcatoma señaló uno a uno a quienes consideraba integrantes de la red delictiva de César Álvarez. En dicha relación de nombres resaltaba uno en particular, el de Rodolfo Orellana, que aparece a lo largo del documento en 9 ocasiones. Pero entonces el fiscal de la Nación, ¿quién? José Antonio Peláez Barrales, no dispuso ninguna investigación. Más bien, Vilcatoma fue cambiada y enviada a la Fiscalía de Loreto. Es decir, hay también una cosa importante. Hay un hermano que murió de Peláez Barrales, Mariano Peláez Barrales, patrocinó, defendió a César Álvarez. Eso explica la inmoralidad. Acuérdense que este condenado de José Antonio Peláez Barrales, igual que la Gladys Echaíz Ramos, nunca formalizó denuncia penal contra los 4, y lo que es más grave, nos hizo imbéciles a todos porque formalizó denuncia penal por enriquecimiento ilícito, que solamente puede ser a los funcionarios públicos. Keiko Fujimori, Hiro, Sachi, Kenji, ni hablar, recién está Kenji. Entonces es como denunciar a alguien por delito de robo el año 2000, por el año 1970,
cuando recién ha nacido el año 1992. O sea, cronológicamente es ilógico. Entonces, al haber tipificado los delitos como enriquecimiento ilícito, que solamente los imputables son los funcionarios públicos, se caía. O sea, ya eso desde el comienzo era una porquería de actuación del Ministerio Público. Entonces, también hubo otro, en el caso del chofer de César Álvarez. Entonces, hay lo siguiente: el Consejo Nacional de la Magistratura debe destituir a este fiscal de la Nación, que ha tenido una conducta tachable, ha incurrido en conducta funcional por los hechos antes expuestos, al disponer la remoción de los fiscales. No, el caso los ha destituido, y en el caso de Jenny Vilcatoma la sacó a otro sitio. Entonces, acuérdense que el artículo 158, ya para terminar, de la Constitución, dice que los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas. El artículo 170 y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Por eso es aplicable el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en el artículo 77, numeral 4, dice: son requisitos comunes para ser magistrado. 4. Señor José Antonio Peláez Bardales, señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, tener conducta intachable, irreprochable. O sea, no se le puede decir nada, pero a este hay que decirle de todo. Y rápidamente comienzo a decir, y con esto termino: corresponde al Ministerio Público promover de oficio, a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho, habida cuenta que hay 8.000 empresas beneficiadas por César Álvarez. Segundo, velar por la recta administración de justicia. Tercero, representar en los procesos judiciales a la sociedad. Cuarto, conducir desde su inicio la investigación del delito. Quinto, ejercitar la acción penal de oficio a petición de parte. Esto ha sido totalmente incumplido. Y no solamente hay, lamentablemente me falta el tiempo, hay fiscales, yo creo que son esos 10.000 que ha hecho ingresar Peláez Bardales con Fernando Lasso. Hasta el próximo programa, señores, señoras y jóvenes en general. Muchas gracias.